Buenas tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Dale. Bien, llegó el jefe. Hola, Julio César Cáceres Atabales. Oye, hoy día estamos preparándonos justamente para salir pronto por antena el programa de hoy día en Radio Mirador del Gallo con nuestro programa Historia Rinconiana. Se va a tratar nuevamente sobre las supersticiones, pero las supersticiones vistas desde el ángulo de las festividades religiosas, ¿ya? Así que muy atentos porque pronto vamos a dar inicio al programa. Estamos bien revisando algunas situaciones de carácter técnico acá. Mientras tanto yo los voy a entretener como pueda vía streaming, ¿ya? La idea es que ustedes, como siempre, nos vayan comentando, hablando, contando sus historias acerca de estas curiosidades que son las supersticiones. Hay algunas bastante divertidas, hay otras que ya están pasadas de moda, pero todas tienen una razón, un porqué. La semana pasada, por ejemplo, estábamos viendo por qué es de mala suerte, por ejemplo, pasar debajo de una escalera. Ahí supimos las razones de por qué se considera de mala suerte. Así que vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Por supuesto, yo ya les dije ya cuál era nuestra bibliografía. Es un libro español que mi padre se compraba por encargo. Se llama El Gran Libro de lo Asombroso e Inaudito, que es un libro que salió en una edición de los años 90, finales de los 80, ya, y que trae pero una cantidad de información que ustedes no se lo imaginan. Es increíble. Así que lo más importante es que usted esté atento a la transmisión de hoy día, porque quizás más de alguna de estas supersticiones, más de alguna de estas costumbres son justamente las que ustedes veían haciendo a su abuelita y decían, pucha, la abuela que está loca, pero todo tiene su razón de ser, señores. Así que mucha atención, Historia Rinconiana, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste, sentiste, por Radio Mirador del Gallo, la 107.9 FM, ahí en lo más alto del dial. Y si usted no nos está viendo no nos está escuchando por el antena, simplemente búsquenos en las redes sociales como Rincón Patrimonial Chileno o como Radio Mirador del Gallo, porque ahí nos va a poder encontrar sin ningún problema. Además, nos puede encontrar por la señal web en miradordelgallo.radiostream321.com o radiomiradordelgallo.cl o radiomiradordelgallo.jimbo.com. Tiene varias opciones para podernos encontrar y usted ya sabe, usted acá comenta lo que quiere, nosotros nunca nos enojamos, ¿cierto, Manuel? Manuel está concentradísimo. Sí, Julio, ahí muchos saludos para ti. Está mejorando el clima y eso lo estamos notando nosotros porque el día de ayer tuvimos actividad, estuvimos con una ruta que nosotros le tenemos por nombre La Tragedia de los Lichtenberger y la Quintrala, donde nosotros analizamos la vida de los Lichtenberger y la Quintrala, pero no desde el punto de vista de la hechicería y todas esas cosas raras, que es lo que espera la gente generalmente escuchar en una ruta de este carácter.
según ellos, pero nosotros le damos una vista totalmente distinta, lo tratamos desde el punto de vista social y político. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros justificamos por qué la población no le tenía tanta buena a esta familia, y de hecho hay quiebres dentro de la misma familia, como los que íbamos nombrando nosotros en la ruta, que tratan de desligarse un poquito. Dice Julio César, Ale, de que saques tu libro. La verdad es que en este caso lo que tiene que sacar el libro soy yo, ¿ya? Porque Ale anda sin su libro, pero te lo voy a mostrar al tiro. No, él habla de Santiago Mágico. Habla de Santiago Mágico. Yo pensé que hablaban de este libro, porque de este libro que nosotros vamos a trabajar hoy día. Santiago Mágico. Oye, Santiago Mágico, cada vez se le van subiendo más hojas, pero en el computador sí, ya está como para sacarle ya un segundo capítulo, un segundo tomo ya al libro, porque cada vez hemos ido recorriendo más ítems, más pasajes, más lugares extraños, y ahora con la aparición de la línea número 6 y próximamente la línea 3, estamos haciendo reconocimiento de terreno en otros sectores y estamos descubriendo cosas nuevas. Así que mira, en algún momento, Julio, Alejandro va a tener ese libro, no sabemos cuánto, pero en algún momento va a funcionar la cosa, ¿ya? Así que paciencia. Es que actualmente los libros no se venden ya, menos los libros de fotografía. Pero muy lo puedes poco se venden. Dice de la publicación del libro de Manuel. Bueno, ahí ya te di ya la explicación. Hoy me falta compartirlo en las páginas, porque lo compartí en los... No, es una pelusa que tenía en la boca. ¿Cómo voy a hablar con una pelusa en la boca? Lo que pasa es que el chaleco... Con un mondadientes. No, pues, ¿cómo se te ocurre que voy a hacer eso? No, lo que pasa es que con el chaleco tengo un poquito de pelusa. ¿Quién escuchó la radio Piruja? Ay, pesado. La radio Piruja existía. Qué pesado. Ya vamos a compartirlo con las últimas páginas. Esto es Mi Chile. Lo vamos a compartir también con otra página más, porque ya estamos casi listos. Ya, yo creo que por ahí ya estamos ya con las comparticiones compartimentales. Y tengo que tener también acá los anuncios, por supuesto, porque Rincón Patrimonial Chileno no para. Todas las semanas, chiquillos, tenemos actividades para compartir con todos. Un saludo a don Fernando Savera, concejal de San Joaquín. Don Fernando Savera, concejal, muchos saludos. Ya, ahí, ojalá que salga pronto lo de la zona típica. Para la población Chile y Villa Las Flores, ahí lo estamos esperando. Hay que salvar ese barrio porque es uno de los últimos barrios, uno de los pocos barrios industriales que va quedando en la zona. Así que vaya nomás, don Julio César, no se preocupe, aquí nosotros nos cuidamos y yo cuido al cabro para que se porte bien, y que no se preocupe. Aquí están, ya encontré las actividades, encontré todo, estamos pichicoluque, como decía la señora Marta. ¿Estamos listos para salir al aire? Hacer lo mismo que hacemos siempre en nuestra sección de Un Día Como Hoy. La sección que a nadie le importa. El día como... Bueno, Alejandro dice que es la que a nadie le importa. Pero un día como hoy, 30 de julio, cuando quedan 154 días para que termine el año, nos encontramos con la siguiente novedad. Un día como hoy,
y no en otro, nace una destacada conductora de TV que habla como pito, pero que todo el mundo la quiere y que tiene actualmente a su marido con depresión. Hola Andrés Sarmiento, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy equipo de fútbol, Andrés. Bien, ¿a quién me refiero? A Diana Boloco. Ella habría nacido en 1977, o sea, estaría cumpliendo 41 años, chiquillo. Por otro lado, tenemos que en el año 79 nace Roberto Bruce, ya periodista chileno, que fallece en el año 2012 en el trágico accidente donde también fallece su gran amigo Felipe Camiroaga. Un caso que quedó para el misterio porque todavía hay muchas cosas que quedaron sin resolver, ¿ya? También les tenemos que mencionar que un día como hoy fallece Alejandro Garretón, médico chileno, quien además fue ministro de Estado durante el gobierno de don Jorge Alessandri, ¿ya? Y él habría fallecido en 1980 y en 1990, o sea, 10 años después, fallece un abogado académico político radical chileno, ministro de Estado también él, durante el gobierno también de don Jorge Alessandri, me refiero a don Benjamín Cid Quirós. Y si eso fuera poco, a propósito, este caballero nació en 1906, ¿ya? Y por supuesto, esas no son las únicas fechas, porque el día, en el año 2017, es decir, el año pasado, fallece uno de los grandes y últimos maestros de la ventriloquía, ¿cómo es la palabra? Bueno, un ventrílocuo, ya, don Héctor Raúl Cifuentes Lira, más conocido como el Tato Cifuentes, humorista, actor, fonomímico, imitador, cantante chileno, etcétera, que desarrolló gran parte de su carrera en Argentina y Uruguay. Él habría nacido en 1925 y, como les iba diciendo, fallece en el año 2017. Y por supuesto, las celebraciones del día están dedicadas a el Día Internacional de la Amistad, según lo definió la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmada el 3 de mayo del 2011, o sea, hace muy poquito. Pero también tenemos que hoy día se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. El santoral para el día de hoy es Abdón y Zenén. Pero ojo, mañana tenemos a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Oye, Manuel, mira, acá Andrés Sarmiento nos dejó un mensaje, él nos está escuchando en este momento, dice que está súper bien, está viendo el programa en una ventana que tiene abierta a escondida en el computador. Ahora lo va a saber el jefe, así que le van a llamar la atención porque nosotros acabamos de echar al agua. Oiga, chiquillo, supersticiones. ¿Te conoces alguna superstición religiosa? Yo estaba esperando que era lo que se venía para Rincón Patrimonial Chileno. Ah, pero por supuesto. Se me había olvidado ese detalle. Disculpa. Este programa vamos. Se manda solo. Acá vamos. ¿Dónde están? Acá está. ¿Qué es lo que se viene para la semana? Atención, el día viernes 3 a las 17 horas vamos a tener La vida de Inés de Suárez, una ruta biográfica que por supuesto tiene algo de conspiración. ¿Sabía usted que hay 2 cuadros que hablan acerca de la fundación de Santiago y que tiene un código oculto? Y en ese código está incluida la señora de la conquista. Bueno, eso y otros detalles más es lo que vamos a revisar en esta ruta sobre la vida de doña Inés de Suárez. Muchos saludos también a Rubén Martínez Molina, que se está incorporando a la transmisión del día de hoy, 30 de julio, por Radio Mirador del Gallo, con su programa Historias Rinconianas en la ciudad como nunca antes escuchaste, viste, sentiste, por Radio Mirador del Gallo, por supuesto.
también tenemos actividad el día 4 de agosto, que es día sábado, a las 16 horas, y es la ruta Criaturas de la Ciudad. Una ruta que está dedicada en este caso a los más chiquititos, porque es una ruta que es previa al 5 de agosto, que es el Día del Niño. Pero si hay algún papá que quiera salir el mismísimo día 5 al centro de Santiago, a nosotros nos va a encontrar de todas maneras con nuestra ruta Levitaciones, Posesiones y Casos Extraños. Una ruta en la que nosotros los vamos a estar esperando el día domingo a la salida del metro Universidad de Chile, a eso de las 12 de la tarde. Para la ruta de Criaturas de la Ciudad nos vamos a juntar en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, y por supuesto les reitero, la vida de Inés Tesores, nos vamos a estar juntando en el frontis de la iglesia de San Francisco. Así que ya saben, chiquillos, están todos invitados para el día 3, 4 y 5, que vamos a tener maratónica de rutas, de mitos, leyendas y también, por supuesto, biografías de personajes importantes. Tenemos una buena alcance de público ahora. De hecho, tenemos a Don Nelson ahí también. Tenemos harta gente ahí conectada. Eso es bueno. Qué bueno que estén con nosotros ahí apoyando a lo que nosotros hacemos con nuestro humilde proyecto. Y al grano, hoy día tenemos supersticiones. De hecho, las rutas que nosotros hacemos tienen algo de superstición. ¿No es así, Manuel? Y entre superstición y superstición, justamente la del día domingo, cuando hablemos de Fray Pedro Bardesi, vamos a estar hablando también un poco de lo que son las supersticiones. Pero, ¿qué pasa cuando recién les decía que faltan 154 días para que termine el año? Y, por supuesto, una semana antes tenemos Pascua y Navidad. Y resulta que esta fecha es una de las fechas donde más supersticiones tenemos nosotros, y casi todas son supersticiones que hemos asimilado de los que nos dejaron los colonos españoles, pero también en parte los que son los alemanes, que es lo que me toca a mí, porque yo aprendí muchas cosas de parte de mis abuelos. Oye, ahí está Verónica Vivar también. Un saludo a Verónica Vivar, que está ahí conectándose. Decía que está viendo el video. Que lo siga viendo. Que lo siga viendo. Oiga, ¿qué pasa con las fiestas entonces religiosas y las supersticiones? Dice así: la Navidad y la Pascua, las grandes solemnidades del calendario cristiano, se celebran según costumbres que en parte notables se anticiparon en siglos y al nacimiento de Cristo, y paradójicamente tuvieron su origen en la superstición y en los viejos ritos paganos. Ale, ¿por qué no me escucho? Hablo. Pero no me escucho. Tu sonido está bajo, pues obvio. ¿Así? Tú tienes que saber lo que tienes ahí, pues. Por eso digo, ¿para qué llevas 50 capítulos si te dedicas, no te Pero dedicaste si no, nunca a aprender lo que pasa y no pasa? Ahí está. Región. La base de hacer bien las cosas Ya. es aprender sobre tu entorno. Para todos los chicos que nos escuchan ahora, aprendan sobre su entorno, estimados. No se puede comentar sobre algo sin haber aprendido en dónde yo me estoy movilizando. Ya. Porque ahora los abuelitos dicen, yo no entiendo cómo tomar el metro, cómo tomar el Transantiago, y lamentablemente este sistema está hecho para que uno lea. Cuando uno no lee absolutamente nada, es imposible que lo aprenda. Son cosas básicas. En todo estudio es básico aprender cuál es mi entorno. Sigamos con mente positiva entonces. Es la vida. Le sigo leyendo. Dice: hasta la fecha del nacimiento y resurrección de Cristo, no obstante, su verdad fundamental está fuertemente condicionada a las prácticas de los gentiles. El día 25 de diciembre, aniversario de la Natividad de Jesús, no aparece hasta el siglo IV. La elección fue concebida a que
fue debida, a que los festivales paganos de donde se derivan muchas costumbres cristianas, se celebraban en torno a esa fecha. Y la Pascua, que pertenece como fiesta movible, a pesar de las presiones que se ejercen por señalarle fecha fija, está condicionada al primer plenilunio de primavera que los idólatras observaban para establecer el culto a sus dioses. De hecho, yo de eso tengo algo sabido porque mi abuela me explicaba y me enseñaba sobre esos temas. Vamos a seguir. Dice, en la Pascua, y permanece como fiesta movible a pesar de las presiones que se ejercen por señalarle una fecha fija, está condicionada al primer prelunio, está condicionada al primer prelunio de primavera que los idólatras observaban para establecer el culto a sus dioses. Aunque el cristianismo se extendió por el orbe del tiempo sorprendentemente breve comparado con otras grandes religiosas, sus primeros apóstoles tuvieron que superar ingentes dificultades. Los pueblos gentiles no estaban dispuestos a abandonar sus falsos dioses y prácticas seculares. Los seguidores de Cristo, incapaces de convertir a un mundo asentado de fórmulas rituales diferentes, procedieron de esta manera sumamente acertada. Aceptaron las fiestas paganas con sus ritos y costumbres aprovechables e introdujeron paulatinamente las exigencias de la nueva fe. El 25 de diciembre no figura con el nombre de Navidad y como fiesta rigurosamente fija hasta el siglo IX. Hasta entonces ya estaba muy imbuida el carácter de la fiesta de los mediados de invierno, una combinación de festival noruego de Jule y otras saturnales romanas que se celebraban ambos a finales del mes de diciembre. Ahí tenemos, por ejemplo, las explicaciones de los rituales de Navidad. Los rituales de Navidad que nosotros decimos que nacen con la era cristiana, que es lo que todo el mundo nos quiere vender, ya con el pesebre, de que de ahí se empieza a contar la historia, que poco menos que de ahí nace la Navidad en adelante. Mentira, señores, ahora ya saben la verdad. Esto pasa a partir del siglo IX después de Cristo, que empieza a hacer usanza en las casas el tema de los primeros conceptos de Navidad. Antes de eso no había mayores nociones al respecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con los festejos de una semana? Dice, los festejos romanos que se prolongaban durante una semana brindaban excelente ocasión para intercambios de regalos, costumbre pagana incorporada con éxito a la Navidad. Quienes profesaban y defendían la religión no lograron erradicar la costumbre de las fiestas saturnales con todo lo que era su desenfreno. Los ciudadanos libres tocaban su papel con los siervos que elegían su propio rey durante las festividades. Este presidía un gran banquete en el que los amos servían a los esclavos. Oye, eso era algo que se usaba hasta principios de la edad moderna. Yo una vez vi una película justamente en donde se hacía donde era como todo horizontal, un trato horizontal. No existía el jefe, ni existían los servos, eran todos hermanos y se servían unos a otros. Lamentablemente esas costumbres así que deberían rescatarse, que deberían mantenerse, no sucede, y al día de hoy volvemos a las jerarquizaciones en donde sigue la nana sirviéndole al patrón,
aunque con algunas diferencias, porque ahora las nanas, como tienen derechos, pueden pedir esos días para irse a sus casas, pero cuando las nanas no tienen a dónde irse, se quedan con los patrones puertas adentro, y los patrones siguen. A veces el patrón es bueno, no digo que sean todos, pero hay patrones que las invitan a formar parte de, pero hay otros patrones que no, que le dicen su puesto es en la mesa chica, ¿ya? Pero no siempre fue así. En ese sentido era un poquito más humano el trato en la época de la Edad Media, con todo lo oscuro que podía significar. ¿No crees así, Manuel? Manuel está en otro punto. Así veo. Pero sigamos. Ya. Dice. Una de las supersticiones que vamos a ir avanzando en el texto lo más rápido posible. Una de las supersticiones que hay a raíz de las fiestas de Año Nuevo y de Pascua está, por ejemplo, la de los gorros de papel. ¿Ya? Los gorros de papel y los petardos son reminiscencias de los excesos más salvajes de la antigua Roma, y que ahora nosotros lo ocupamos, por ejemplo, para Año Nuevo, o por ejemplo en las épocas de cumpleaños. En la Navidad ya no tanto, ¿ya? Pero tenían su origen en las fiestas paganas romanas, donde hacían mofa de los reyes feos, de las reinas, porque eso de que se elige para las kermés, para Año Nuevo, para las actividades en los colegios, el rey feo y la reina de la primavera, y todo eso viene de esa época. Y para esa época, claro, la gente se disfrazaba a veces, sacaba, como estamos viendo acá, los famosos gorros, la serpentina y toda la cosa, y después todo eso se quemaba para quemar las malas energías y despertar con un nuevo aire, un nuevo espíritu, ¿ya? Después tenemos que están las antorchas y las velas de Navidad, que pertenecen a la tradición noruega. No es una tradición cristiana eso de encender velas, no, señores. ¿Y saben lo que significaba esta tradición de prender velitas, que nosotros lo consideramos hoy tan lindo, que se las colocamos a la gente de la guarda, al ángel de esto y de lo otro? Eso era el símbolo del fuego y de la luz que aliviaban el frío y las tinieblas a mediados del invierno boreal. Esa es la verdadera razón de las velas en la época de Navidad. Así que vamos aprendiendo cosas nuevas. Yo les dije, chiquillos, sí, es muy interesante esto de las supersticiones, porque lo que a nosotros nos han vendido desde chiquititos que sobre el tema de las de que todo viene del cristianismo, no es tal, ¿ya? No es tal la cosa. Yo sigo con problemas con esto, así que me lo voy a sacar. Así que ahí nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Qué otra tradición o superstición es la que se viene trayendo? Es en el norte de Europa, al afianzarse el cristianismo, surgieron los villancicos. Pero fíjense que los villancicos tampoco son cristianos. Las letras pueden ser cristianas, y de hecho las letras son copias de modificaciones de cánticos anteriores. Ya los villancicos, los juegos, representaban las dramáticas de Papá Noel, que Papá Noel no era un santo, era una persona común y corriente dentro de las leyendas europeas, y que después lo cristianizan es otro asunto,
¿Ya? Entonces aparece el Papá Noel como una curiosa evolución del Señor del Desorden, de túnica roja, y que toma la personalidad dentro del cristianismo como San Nicolás o Santa Claus, el patrón de los niños. ¿Ya? Así que tampoco es tanto así. ¿Se acuerdan que nosotros en unos capítulos anteriores estuvimos hablando acerca de los avistamientos, de los milagros, y hablamos de la Virgen del Imperial? Y yo les hablaba rápidamente, raudamente, de que la imagen de la Virgen con el niño en brazos es una copia de lo que es la diosa egipcia con su hijo en brazos. Es una adopción de la creencia egipcia, cuando ya estaba haciendo Egipto tenía ya tratos con Roma, y de ahí es que empiezan a asimilar algunas figuras fuertes para poder conquistarse a la gente por distintas maneras, y no solamente por la espada y la sangre, a los nuevos cristianos. Eso me hace pensar, ¿será el catolicismo la verdadera religión? Como que ya estoy empezando a dudar de eso. Pero siempre hay que creer en algo, ¿ya? Veamos entonces el muérdago, otra tradición de la Navidad. ¿Y dónde nace el muérdago? Dice que el muérdago es una planta sagrada para los druidas. El muérdago, para las personas que no sepan, es esta ramita verde con semillitas rojas que se colocan a la entrada de las puertas. Entonces se dice que si una pareja se encuentra justo bajo el umbral de la casa donde tienen una ramita de muérdago, debe darse un beso, porque esa pareja se casa. Voy a tener que colgar un muérdago más seguido en mi casa. Pero muérdago de verdad, pues no pensemos que es de otra forma. Oiga, ¿qué más tenemos? Movita de las perillas. Mira cómo dejan las weas, que lo echan a perder. Sí, ahí es. Por eso no funciona si lo echan a perder, estos los tiran. Mira cómo dejan esto acá si viene de acá y después todo mal hecho. Pues más los cables no se tiran. Ahí. Bueno, el muérdago. ¿Qué pasa entonces? Es una tradición de los druidas. Oye, tenemos aquí algunos defectos técnicos. No sé qué pasa con los audífonos, no sé qué pasa con todo. Todo malo porque los tiran Sí, los tironean mucho, no sé qué diablos pasa, pero por lo menos estamos saliendo en señal online y eso me tiene satisfecha. Dice, los sacerdotes de los antiguos galos y celtas, que los vikingos colgaban en los exteriores de las viviendas como señal de paz y bienvenida a sus huéspedes. Ahí nace la costumbre de la ramita del muérdago. Era una señal de bienvenida, nada que ver con el beso, y que con el beso tú te aseguras poco menos que amor eterno, ¿ya? Dice que los primeros cristianos de la Europa nórdica creían que Cristo había sido crucificado en una cruz de madera de muérdago, ¿ya? Por eso que muérdago se asocia también con la Navidad, aunque la crucifixión nosotros la celebramos en abril. Miren la mezcolanza que tenemos. Tal fue desde entonces la vergüenza de esta planta, que quedó encogida para siempre y fue vedada finalmente a una simple decoración de iglesias. Pero las iglesias inclusive las empezaron a sacar, pero la gente, para no olvidar el muérdago, empezó a colgarlas como adorno navideño en las puertas de sus casas, para recordar la muerte del Redentor, pero adentro de la casa tenemos el nacimiento. O sea, hacemos el recorrido completo. Tenemos la muerte y el nacimiento. Pucha, que vamos aprendiendo. Bueno, todo esto yo más o menos lo sabía por mi abuela. Mi abuela me iba contando todas estas leyendas de Navidad. Mi abuela me decía,
Catita, yo le voy a contar la verdadera historia del viejito pascuero. Catalina, yo le voy a contar la verdadera historia del arbolito de Pascua y por qué el arbolito de Pascua tiene que armarse en familia. El árbol de Pascua, yo he visto que hay familias que llegan ahora al mall y compran el árbol hecho. Y resulta que no se trata de eso, el árbol se tiene que armar en conjunto, es una colaboración. ¿Ya? Ahora dice, la costumbre de besarse bajo el muérdago, que esta es la parte que más me interesa a mí, parece ser limitada a un mundo anglosajón, ya que no se encuentran indicios de ella en ninguna otra zona del globo. Es por lo que yo les decía, el muérdago era para darle la bienvenida a los huéspedes, ya, y no tenía otro uso. Después se le empieza a dar el uso del beso y asegurar el amor y todo el tema. Ahora, veamos, ¿qué otra superstición tenemos que esté alrededor de la Navidad, que cada vez la vamos viendo más cerca? Dicen la gente que llegando a septiembre ya tenemos la Navidad encima, y no es chiste. Vamos viendo y preparándonos. Dice, en el siglo XVII los puritanos ingleses arremetieron contra sus manifestaciones paganas y los soldados de Cromwell, recibieron orden de acabar con todo ornato superfluo. Ya sabemos de que eso no duró mucho. Las prohibiciones se extendieron a los Estados Unidos de América, donde estuvieron vigentes hasta en 1836. Y cuando los rígidos descendientes de los primeros colonos de la Unión lograron superar su inveterada intransigencia y proclamaron el 25 de diciembre fiesta nacional. Y desde ahí, señores, que vienen esos paseos, pero increíbles, por las principales avenidas de Estados Unidos, donde vemos casas que son verdaderas joyas iluminadas para la Navidad. Y para qué decir Nueva York, que se convierte en el mayor atractivo turístico en fechas alrededor del 25 de diciembre, donde llega mucha gente solo y únicamente, muchas de ellas para darse un festín, un espectáculo de luces, como les decía, viendo los pesebres, viendo las decoraciones de las tiendas, etcétera, aunque no compren nada, porque pucha que es caro viajar en esa fecha a esos lugares. La Navidad también, como la Navidad también, la Pascua fue insertada hábilmente por los primeros cristianos dentro del calendario pagano. Para ellos eligieron las fiestas del Eostre, la diosa del amanecer, que se celebraban hacia el equinoccio de primavera, es decir, una de las dos épocas durante las cuales el día y la noche tienen la misma duración en todo el planeta. Bueno, eso lo hemos estado viendo nosotros en varias de nuestras rutas, en donde nosotros le explicamos a la gente, estábamos en el equinoccio, estábamos en el solsticio, se hacía tal ceremonia en el Cerro Santa Lucía, en la Plaza de Armas, Cerro Blanco, Cerro Renca, etcétera, etcétera, porque en esa fecha en estos lugares se celebraba tal cosa, o mi abuelita me enseñó, porque yo siempre hablo de mi abuelita, aunque ustedes no lo crean, bueno, ya me conocen ya, con sus tradiciones que ella me transmitía de cómo celebraban sus antepasados, mis antepasados alemanes, la Navidad. Ya, entre esta mezcla entre lo que es lo cristiano, ya, y lo que ellos le llamaban las verdaderas versiones, ya. Ahí mi abuela tenía entretenido, no, yo creo que mi abuela más que nada iba a la casa en esas fechas para entretenerse contándonos historias a nosotros, que para ayudarle a mi mamá a hacer los pasteles, las tortas, las galletas y todas esas cosas, pero lo pasábamos bien. Ahí hay otra tradición de porque el viejito pascuero hay que dejarle galletas. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso, que hay que dejarle galletas al viejito pascuero? Incluso se hizo una película antes del viejito pascuero, había que poner en la dieta porque ya no pasaba por las chimeneas.
Y el hecho de que el viejito Pascuero pase por la chimenea, mira, ahora me acabo de acordar. ¿Ustedes saben por qué el viejito Pascuero entra por la chimenea? ¿Tú sabes, Manuel? ¿No? Ya, esto según versión de mi querida abuelita. Resulta de que en las casas, ya, en las casas donde se dice que habitan gnomos o hadas o duendes, se dicen de que estos animales, estos elementales, si no viven en los jardines de las casas, viven dentro de las casas, y cuando viven dentro de las casas ellos se esconden en lugares que sean oscuros pero que sean calientitos. Y justamente uno de los lugares predilectos es la chimenea. Y resulta que el viejito Pascuero entra por la chimenea, pero porque el viejito Pascuero no es una persona de carne y hueso después de que fallece. Él es este artesano que se quedó dormido en la nieve y su espíritu siguió repartiendo alegría a los niños. Sino que lo que pasa con el viejito Pascuero es que es un elemental más, ¿ya? Se convierte en un elemental más, y como elemental sigue más o menos la misma rutina, la misma conducta de otros elementales como son los gnomos y los duendes, y hacen su entrada por estos lugares como la chimenea. Después, cuando van quitándole las chimeneas a las casas, el viejo Pascuero está obligado a romper vidrio para entrar por las ventanas, y ahí aprovechan de entrar los malos también. Pero eso es un mal chiste, yo soy pésima para los chistes. Pero ya, en fin, esa es la razón por la que el viejito Pascuero entra por las chimeneas, ¿ya? No es una invención de los gringos, de los norteamericanos, no. Es por una razón un poquito más elaborada, más antigua. A propósito, otra cosa, ¿ustedes saben de que el viejito Pascuero no vestía de rojo? El viejito Pascuero empieza a vestirse de rojo gracias a Coca-Cola, ¿cierto, Manuel? ¿Por qué, Manuel, Coca-Cola tiene que ver con esto? No sé. Manuel no quiere hablar hoy día. Resulta que Coca-Cola se caracteriza por el color rojo, y Coca-Cola tenía que destacarse en esta fiesta tan especial como la bebida de la mesa, y el Coca-Cola toma el personaje de el viejito Pascuero, ¿ya? Y lo viste de rojo porque el rojo es el color de Coca-Cola. A partir de ese momento el viejito Pascuero se veía tan bonito con su traje rojo, sus cachetitos rosaditos, sus lentes redonditos, igual que mi papá, que queda a la posteridad este personaje, pero así clavado con su vestido rojo. O sea, los niños engancharon inmediatamente, los adultos lo encontraron fascinante, fue un boom ese año. Coca-Cola vendió más Coca-Cola que nunca en su vida, porque le apuntó como jamás antes lo había hecho con un personaje al vestirlo de rojo. Por ahí salieron algunas versiones, algunas conspiraciones. De hecho, muy ridículamente vi un video una vez en YouTube que decían de que San Nicolás vestía de rojo porque en realidad era el diablo el que estaba lavándole el cerebro a la gente, y como el diablo se viste de rojo, esto era una conspiración. Y en la misma cuenta que hicieron con los pitufos. El pitufo representa al diablo, por eso que se viste de rojo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no, tiene que ver más que nada con otros temas, y no esos sistemas conspiranoicos de los que hablan algunas iglesias cristianas, no católicas, a eso me refiero con cristianos, ya, que buscan la quinta pata del gato, ya. Sigamos entonces. Después de este lapsus, vamos con otras supersticiones más que se dan en esta época, como por ejemplo los bollos calientes.
típico, antes de abrir los regalos, que se pueden abrir justo a las 12 o se pueden abrir al amanecer, está la cena de Navidad. Y la cena de Navidad también viene con un preámbulo donde se preparan galletitas y cosas, y por eso es que también se apartan una galletita para el viejito pascuero. Ya les voy a explicar un poquito de por qué eso. Viejito pascuero es una especie de duende en el fondo, ¿ya? El viejito pascuero se lo voy a explicar al tiro. A los duendes, para tenerlos contentos en las casas, ¿ya? Y a los gnomos también, hay que dejarles siempre algo dulce, un poquito de miel ojalá, ¿ya? O un poquito de azúcar, algunas miguitas de queque, de pan, de pancito dulce, para que aunque no toquen el plato, que tiene que ser un plato limpio, ojalá blanco, tienen que dejarle esto para que estas elementales protectores del hogar a ustedes siempre lo estén protegiendo y bendiciendo. Ya, como el viejo pascuero es un elemental, al fin y al cabo, él también tiene necesidades de endulzar la vida. Así que, como lo hacen con los gnomos y como los duendes y con las hadas, porque dicen que también hay casas donde habitan hadas, recordemos Pinocho, por ejemplo, al viejito pascuero también hay que dejarle algo dulce, pero no le dejen copete, por favor, porque después se equivoca y varias veces en la casa a nosotros nos dejaron los regalos cambiados. Ese otro chiste fome. Bueno, sigamos. Los bollos calientes. Dice, hoy toman millones de personas en el Viernes Santo la costumbre de los bollos calientes, ¿ya? Pero esto tiene antecedentes en otras épocas, ya, en donde las mujeres de toda Europa cocían unos pequeños bollos encantados, dos de ellos marcados con sendas cruces en su parte superior, y las primeras costumbres de estos bollos encantados aparecieron en las ruinas de Herculano, ya destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 de nuestra era. Imagínense ustedes lo antiguo que es esta costumbre, y seguramente ellos la aprendieron de otra cultura más, de otra etnia más, esto de hacer los bollos encantados. Los bollos encantados no eran para que la persona se transformara en sapo o algo así, sino que le llamaban encantados en el sentido de que venían con buenos deseos, buenas intenciones. Entonces a uno le dejaban el bollito, según lo que me decía mi abuela, le dejaban el bollo encantado para que tú tuvieras prosperidad en lo que resta del año. O sea, si tú estuviste muy enfermo, tienes que comerte el bollo porque ese bollo te va a traer salud. Si tú tuviste una época de malos ingresos económicos, comes un bollito encantado porque a lo mejor eso le va a solucionar y le va a traer platita. ¿Ya? De hecho, los mexicanos, ya, esto lo sé porque mi mamá va a una iglesia de monjitas mexicanas, tienen un pan que viene con figuritas adentro, ya, no me acuerdo bien cómo se llama el pan. Si hay algún amigo mexicano por ahí, que nos comente por favor, para que podamos saber cómo se llama este pan. Y uno en el pan se puede encontrar con una guaguita, con una llave, se puede encontrar con distintas cosas. Esa costumbre, después de meterle figuritas, también la podemos ver en las tortas de novio, pero ahí, a diferencia de que uno corre riesgo en los bollos, en los queques, de comerse de masticar lo que verse un diente con la figurita, en las tortas de novio hay que tirar una cintita. Entonces todas las mujeres solteras alrededor tienen que tirar la cinta. Yo siempre saco la llave,
No tengo idea lo que significa la llave. Así que si hay alguna persona por ahí que sepa lo que significa la llave cuando tú tiras la cinta de una torta de novio, me lo dice. Jamás he podido sacar la guagua o el anillo o algo así. Bueno, el que saca el anillo ya sabe que se casa. La guagua seguramente porque va a ser mamá pronto, está diciéndolo. Pero la llave no tengo idea. Seguramente porque va a tener casa. Todavía estoy esperando casa. Ya, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Son supersticiones. Supersticiones no necesariamente tienen que cumplirse. Dice el huevo de Pascua. La superstición del huevo de Pascua. Yo el huevo de Pascua que conocía no es el mismo huevo de Pascua que tenemos ahora, que uno va al supermercado, compra un huevo de chocolate y se lo come y de repente viene con cositas adentro. No, mi abuelita nos tenía a nosotros trabajando semanas, un mes antes con los huevitos de Pascua, y a los huevitos normales ya le hacía un hoyito, los vaciaba, los lavaba, los secaba, y ese huevo después lo pintaba y ella lo rellenaba con chocolate, y una vez que lo rellenaba con chocolate le colocaba a veces alguna otra cosita, y eso ella lo escondía o lo dejaba al pie de la cama para que nosotros pudiéramos comer huevitos de chocolate. Pero ¿qué significa el huevo de chocolate? Veamos lo que dice acá. El origen del huevo de Pascua se remonta aún más en la historia de los tiempos. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el huevo se consideraba como semilla de la vida y de la fertilidad, o como símbolo de la reencarnación. Así, no resulta sorprendente que llegara a ser, en el marco de las fiestas de la primavera, un recuerdo de la resurrección de Cristo. Estamos hablando de la primavera en el otro lado del mundo, ya en el hemisferio norte. Acá nosotros estamos celebrando Viernes Santo y todo eso cuando estamos en otoño, ya. Hay que ir haciendo esa comparación. ¿Qué tenemos? Además, en otros países existe la costumbre de hacer rodar los huevos de Pascua sobre los campos. También en épocas antiguas los agricultores hacían rodar huevos sobre sus tierras para obtener cosechas abundantes, ¿ya? Y en los años que siguieron a 1870, los niños de Washington se dedicaban a este pasatiempo en los parques del Capitolio, pero estropeaban el césped y el juego fue prohibido hasta que la señora Rutherford, esposa del presidente de esa época, no quiso privar de su ilusión a los niños y puso el jardín de la Casa Blanca a disposición de estas festividades. A partir de ese entonces, las rodaduras de huevos, esconder los huevos de Pascua también en la Casa Blanca, se convirtieron en una institución nacional, y por supuesto, como el resto del mundo escopión, empezó a hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Se trata entonces de uno de los tantos ejemplos que demuestran cómo costumbre que nosotros creemos tan cristiana, resulta que tienen una naturaleza totalmente pagana. Ya viene de el hacer una especie de homenaje al nacimiento de un nuevo periodo de primavera, en donde la diosa de la fertilidad y la vida, por lo tanto, empieza a bañar los campos con sus bendiciones en términos cristianos, donde las cosechas tendrían que venir mucho más abundantes. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a las campanas. Y aquí nos metemos en temas de brujas, ¿cierto, Manuel? Porque las brujas tienen mucho que ver con las campanas. ¿Qué me dices tú, Ale? Es que tengo el sonido abajo. ¿Ah? Tengo el sonido abajo. El audio. ¿Por qué lo tienes abajo? Yo no soy una corte. Estoy aquí en los controles. Pero... ya, está bien.
no hay ningún problema. Vamos a seguir. Dice lo siguiente: el tañer de las campanas. Las brujas se aterraban y los espíritus huían. Ahí está la razón de las campanas. ¿Por qué las campanas suenan en Navidad? ¿Por qué las campanas suenan para el Pascua de Resurrección? ¿Por qué las campanas suenan para la boda? ¿Por qué las campanas suenan para un millar de celebraciones cristianas? Es justamente para aterrar a los malos espíritus, ahuyentarlos, lo que no es lo mismo en otras culturas, porque yo me acuerdo que cuando estaba practicando taekwondo, nos decían, no toques la campanita porque la campana es para llamar a los buenos espíritus. Así que, y eso a mí me lo dijeron como reto, porque ya el primer día que pisé el gimnasio donde nosotros practicábamos taekwondo, digo, ¡ay, qué linda la campana! Y la iba a agarrar para hacerla sonar, y mi maestro me dice, no, eso no se hace. Y como yo era chiquitita, era niñita, no tenía idea, me asusté. Pero el maestro me vio que puse, quizás qué cara puse asustada, que me explicó todo, que me dijo que era para llamar a los espíritus, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, pero acá veamos lo que dice. Me atoré. Dice, hubo un tiempo en que se creía que las campanas de las iglesias estaban... Manuel, estos son los momentos en que me gustaría que me ayudaras un poquito. Pero si estamos en la radio, ¿no? Sí. Otra cosa es transmitir con video. Tienes que tomarte tu tiempo. Por eso los tiempos son para la... Los tiempos en la radio son justamente para descansar. O sea, nadie sigue de una... Es que tú dijiste que no iba a colocar más música. No, pero si está puesto el sonido. Yo te bajo nomás y mira, te bajo y yo no te escucho. Te escuché por video porque estoy transmitiendo por video, no se pueden hacer dos cosas a la vez. Entonces nos vamos a una pausa musical. Es que lo que pasa es que la pausa no importa qué es lo que yo haga en la radio, sino lo que estás transmitiendo por video, sí, porque sigues de largo. Nos vamos en el video a una pausa y nos vamos también en la radio por antena en una pausa. Porque estoy atorada. Así que nos vamos a tomar un poquitito de tiempo, vamos y volvemos. Ya, ahora sí. ¿Y qué pasó en la pausa? ¿No colocaste música? ¿Un tema musical? ¿Nada? ¿Y a quién le pagó los derechos después? Oh, idea negativa total. Ya. Uno tiene que saber. Oye, chiquillo, esto pasa a veces. A veces la gente amanece con la pata izquierda. Y uno tiene que tener paciencia. Así que como yo tengo mucha paciencia, voy a seguir con ustedes contándoles sobre el mágico mundo de las supersticiones. No me vaya a calentar la cabeza. Dice, ¿qué pasa con las campanas? Y esto nosotros también lo explicamos en una de las rutas que nosotros tenemos que se llama Hechizos y Maleficios, donde estuvimos hablando un poco de las supersticiones.
siempre a la ruta le sumamos algo distinto, ¿ya? Si bien hablamos siempre, cuando hablamos de brujas secuestradoras, contamos la misma historia, pero siempre le traemos un dato anexo. La última vez que hicimos, por ejemplo, brujas secuestradoras, hablamos acerca de la tradición y el lenguaje de los abanicos, ¿ya? En otra ocasión hablamos, le pusimos también, le sumamos otro elemento donde hablábamos de otra tradición. En el caso de hechizos y maleficios, en una oportunidad nosotros, y se nos cayó el internet. ¿Se cayó el internet? ¿Ah? ¿Se cayó? Sí. No hay internet. Ahí volvió. Entonces, en hechizos y maleficios, por ejemplo, en una ocasión hablamos sobre el tema de las campanas y las brujas, y en esta ocasión la hablábamos justamente basándonos en este libro de lo que se trata. Dice, hubo un tiempo en que se creía que las campanas de la iglesia estaban dotadas de poderes sobrenaturales durante la Edad Media, en muchos países de la cristiandad. Cuando se instalaban y bendecía una nueva campana, el acontecimiento se celebraba con brillantes ceremonias y suculentos banquetes. En el siglo XIV, calamitoso por tantos conceptos, Inglaterra se vio devorada por la muerte negra y pensó que el tañido de sus campanas ahuyentaría la peste. Casi 300 años más tarde, el inglés Francis Herring, en su obra Reglas, Instrucciones o Advertencias para épocas de contagio pestilencial, aconsejaba que las campanas de todas las ciudades suenen con frecuencia. Con ello el aire se purifica. También se llegó a pensar que el sonar de las campanas en un entierro alejaba al fantasma del difunto. Los antiguos romanos celebraban en el mes de mayo la fiesta en honor a los muertos y tañían sus campanas de bronce al tiempo que entonaban: espíritus de mis mayores, adelante. En el pontifical romano se recomienda tocar las campanas para expulsar los espectros alocados de los muertos. Y así numerosas leyendas hablan de campanas que comenzaban a sonar sin intervención del hombre. Alejandro Dumas, en sus cuentos de viajes por el sur de Francia, se refiere a que en 1407 se oyeron patéticos sonidos, entre ellos el tañer de una campana momentos antes de que se hundiera un antiguo puente sobre el Ródano. Hasta mediados del siglo XVIII se creía en la ciudad polaca de Breslau que si la campana de la catedral sonaba a su antojo, uno de los canónigos moriría. Y no es la única cosa que pasa. Dicen de que antes de un terremoto importante que hubo en Chile, hubieron unas campanas que sonaron sin razón. No voy a preguntar a mi compañero si se acuerdan qué terremoto fue eso, porque anda en la luna. Pero hay gente que cree de que a veces cuando se escuchan el sonido de las campanas, así fantasmagóricamente, es porque se viene la muerte, ¿ya? Ahora, si se toca en física, por lo visto, según el texto que estamos viendo, es justamente todo lo contrario, es para alejar al espíritu de los muertos. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasará con las iglesias que nosotros tenemos aquí en Chile? Nos encontramos que las iglesias son verdaderos cementerios, porque en misa tocan campanas, po. Y si esas almas están ahí para ser protegidas, ¿cómo lo hacen? Es como un poquito contradictorio, pienso yo. Están ahuyentando las almas de los mismos difuntos que la iglesia quiere proteger. Es como raro. Pero bueno, lo dejo como incógnita para que ustedes reflexionen un poco. Esto es locura mía, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las brujas?
y las campanas. Dice que las brujas odiaban y temían a las campanas de la iglesia. Con frecuencia eran culpadas de sustraerlas por las noches de los campanarios. En Canterbury, condado inglés de Hesse, se decía que una campana arrojada al río por 7 brujas sonaba bajo el agua durante las grandes tormentas. En el año 1852 se dice también que en Malta se volteaban en vano las campanas en todos los templos para conjurar las fuertes borrascas. También en plenas épocas románticas se tañían las de la parroquia de Dulwich en Devon, Inglaterra, con la esperanza de que el espíritu de las campanas prevaleciera sobre el espíritu de los relámpagos. Ojo, espíritu del relámpago. Todavía tenemos alguna reminiscencia de las creencias paganas en el 1852. Y por último tenemos las campanas y las brujas, que parecen haber dirigido el litigio entre el bien y el mal hacia otra esfera, porque después nos vamos a encontrar de que hay brujas que son amigas de las campanas. De hecho dicen de que hay brujas que cuando andan en carruaje, porque hay brujas que andan en carruaje. Yo otra vez lo descubrí, yo pensé que las brujas andaban solamente montadas en escoba, pero hay brujas que andan en carruaje, y en los carruajes andan con campanas, que sería, yo creo, me imagino, una variación del carruaje cuando anda el colúo en carruaje, que dice que anda arrastrando las cadenas con sus carretones. Podría ser eso, en vez de cadenas, las campanas. Y por supuesto están los carros de las gitanas, los antiguos carros de las gitanas. ¿Quién se acuerda de la película del Hombre Lobo, por ejemplo, la antigua, una de las primeras, en donde el protagonista de la película del Hombre Lobo va acompañando a una señorita a una excursión en el bosque para determinar si es verdad o no que existe la leyenda del Hombre Lobo? Y justo venía entrando de visita en el poblado una carreta de un matrimonio gitano que iba de paso, y la señora le dice: señores, no se queden aquí en la noche, es recomendable que ustedes se vayan. Y este carruaje de gitanos llevaba justamente campana. Ahora, el marido de la gitana era precisamente el Hombre Lobo, ¿ya? Y la gitana, cuando se le soltaba el Hombre Lobo, ella lo llamaba con las campanitas, y él llegaba manso casi al amanecer, atraído por el sonido de la campana. Pero nada podía hacer ya cuando el Hombre Lobo había, en su forma bestial, había agredido a un humano, porque definitivamente lo convertía. Ahora pasemos del tema de las brujas nuevamente al amor. El amor lo habíamos tocado con el muérdago, pero el amor tiene sus propias supersticiones, aparte de las costumbres religiosas. ¿Qué pasa con el sustento del amor? ¿Qué pasa con los pasteles de miel y leche, por ejemplo? ¿Qué pasa con el tomate amoroso? ¿Qué pasa con el cuerno de rinoceronte? ¿Qué pasa con las caléndulas plantadas? ¿Qué es una caléndula? Es una palabra como muy antigua. Veamos viendo. Dice: dice así: cuando un griego en la antigüedad paseaba por la urbe de una hiena prendida en su brazo izquierdo, estaba firmemente persuadido de que ninguna joven podría resistírsele. Hiena se refiere a una hierba, ya, que se le pegaba en el cuerpo. Si esto fallaba, aún sabría prepararse un mejunje de intensa eficacia amorosa, con sesos de una ternera
con pelos del rabo de un lobo y con huesos de serpiente, con las plumas de un búho e incluso los fragmentos de un cadáver humano. Oiga, si eso sirve para conquistar a alguien, yo la verdad es que saldría más bien huyendo con la cantidad de mejunjes extraños que le están poniendo a esta situación. En todos los tiempos, hombres y mujeres de todas las razas han buscado solícitamente filtros amorosos. En la Roma antigua, las matronas llegaron a preparar brebajes tan fuertes que fueron prohibidos por dañinos. Es creencia popular que el poeta Lucrecio se volvió loco por culpa de uno de esos dañosos bebedizos. Los bebedizos son los nombres que les dan a las pociones mágicas. El otro día, cuando estaba leyendo yo el libro de Abel Sánchez, se tocó el tema en la palabra bebedizos, que era un bebedizo. Es como una poción mágica, ¿ya? Vamos ahí actualizando. Estoy con 2 computadores. Ya. Ya. Según el historiador Suetonio, el emperador Calígula sufrió una desgracia parecida. Según las habladurías de la época, los filtros que se les administró que la administró su esposa, decidida a conservar su amor, le llevaron a la insania. Y no se conocen los ingredientes empleados, pero casi lo llevó a la tumba. Dicen que hay amores que matan. Yo creo que estos son uno de los primeros referentes al respecto. ¿Qué pasa ahora con los pasteles de miel y leche? Aquí me suena un poquito más dulce, más delicioso. En el caso de los pasteles de leche, en los arenas de Constantinopla, hacia el siglo 400 antes de Cristo, el griego Hipócrates, padre de la medicina, recomendaba los pasteles hechos con miel y leche de burra. Algunos todavía suponen que la miel es un buen afrodisíaco, pero esta creencia no tiene una base científica. Muchos de los más antiguos filtros amorosos estaban hechos con flores y hierbas que para obtener mejores resultados debían recogerse en la víspera de, adivinen señores qué noche, la noche de San Juan. La mandrágora, a propósito, la mandrágora sale mencionada ¿en qué libro, Manuel? Harry Potter. Gracias, Manuel. Según la Biblia, actuaba como afrodisíaco o como droga de fertilidad. En el libro de Génesis puede leerse que la hermosa y estéril Raquel pidió a Lía, como agraciada y fecunda, la mandrágora, que los hijos de ésta la recogieron mientras jugaban en el campo. A propósito de supersticiones y cosas extrañas, ¿sabían ustedes de que la Iglesia Católica dice que uno de los mandamientos versa: no adorarás a otros dioses aparte de mí? Eso se cae de cajón y justamente con el mismo Moisés. Porque va el pueblo, cuando estaba en estos 40 años vagando por el desierto, 40 años en que tenían la tierra prometida al lado mismo y no llegaban nunca a ella, en un momento el pueblo empezó a quejarse mucho. Entonces empezaron a caer serpientes, las serpientes los picaban en castigo. Entonces las personas fueron y le dijeron a Moisés: Moisés, por favor ayúdanos porque estamos siendo castigados. Entonces Moisés les dijo: voy a ir a consultar a ver qué me dice el patrón. Y resulta que el patrón le dice a Moisés: Moisés, el patrón era Jehová, Moisés, haz que eleven un altar
en ese altar un madero, y en este madero coloquen una serpiente de bronce y que la adoren todas las mañanas. Todas las personas que todas las mañanas vayan, o por lo menos una vez al día, vayan a rezarle a esta serpiente, serán salvados del veneno de las picaduras de esta serpiente. Entonces yo me pregunto, señores, ¿en qué momento nosotros les creemos tan a pie juntas a los 10 mandamientos cuando en la misma Biblia se empiezan a contradecir en esos temas? Son cosas curiosas que uno se pregunta. Sigamos leyendo. Dice, bueno, ya sabemos que la mandrágora la ocupó Raquel, ¿ya? Y aparte de eso la acompañó de oraciones para que llegara el Espíritu Santo. Después dice, en Inglaterra, feliz del siglo XVI, las caléndulas, conocidas algunas veces con el nombre de novias de verano, o sea, son unas florcitas, como campanitas, ¿ya? Eran consideradas como el símbolo de la constancia y amor duradero. Todavía las prefieren algunas mujeres en su ramo de flores de novia. ¿Qué pasa cuando uno planta caléndulas? Durante la Edad Media, en el sudeste de Europa, las mujeres empleaban un medio más complicado para corregir los devaneos de su esposo o de su prometido. Entonces ellas, ¿qué hacían? Levantaban la tierra alrededor de las pisadas del hombre que ellas amaban con locura, ¿ya? Y una vez que levantaban la tierra alrededor de las pisadas, sembraban caléndulas en ella. Si esto no daba resultado, solo quedaba llorar u olvidar. Pero entonces también se recomendaba como buena medicina amorosa introducir semillas de ciclamen y de helecho de bizcochos y dulce. Ahí sí que me encuentro pilla. Nunca he visto un helecho que dé bizcocho y dulce. Dice, la joven debe poner sumo cuidado, no solo en recoger la semilla en víspera de San Juan, sino en hacerlo del modo adecuado. Para ello debe colocar una Biblia bajo la planta y con un tenedor de madera de avellano, agitar las semillas para que caigan en el plato de estaño. Bajo ningún pretexto debía rozar con su piel la planta, ya que en lugar de vencer en el amor, desataría sobre sí una caterva de demonios. Ahora, lo más interesante, ¿qué pasa con el tomate amoroso? Muchas personas creen y dicen de que lo que Eva dio de comer a Adán no era una manzana, sino que un tomate. Y de hecho a Manuel, mi papá, le contó una versión bastante simpática de los tomates. Ya, los tomates, ¿cómo eran? No lo quiere mencionar Manuel. Pero los tomates fertilizados con heces humanas, le llaman los tomates caqueros, así, tal cual. Pero estos no son los tomates que voy a leer ahora. Dicen, muchos artículos alimenticios de uso corriente han sido más apreciados como estimulantes del instinto sexual que por sus verdaderas propiedades vitamínicas. Los antiguos griegos solían dar forma fálica al pan en la creencia de que esto les procuraría mayor potencia sexual. De ahí nacen entonces, de esa época, nacen las famosas baguettes. En el pasado, la gente tomaba huevos por el mismo motivo, pues siempre se ha considerado como símbolo de la procreación y de la vida.
Se dice que cuando la patata llegó a España en el año 1534, alcanzó un precio exorbitante que equivaldría hoy a unos $1.400 el kilogramo. Pero ello no fue debido a su novedad gastronómica, sino a su reputación como alimento amoroso. Pero no es el único alimento amoroso. Está el famoso tomate. Todo este preámbulo para llegar al tomate. El tomate se disfrutó ya de análogas consideraciones, quizás debido a que uno de sus primeros nombres fue pomo d'Adore, es decir, manzana de oro, y se transformó en la manzana del amor por consecuencia. En Inglaterra, las manzanas del amor se acogieron con reservas, pues según ellos decían, fomentaba una pasión excesiva. Los puritanos extendieron el rumor de que eran venenosas y el tomate pareció estar proscrito durante 2 siglos de las mesas inglesas hasta que en 1830 volvió a considerarse un manjar alimenticio. Se debe entonces esto a que los amantes de todos los tiempos sigan ingiriendo estas especies que para muchos pasaban a ser casi exóticas. Lo prohibido siempre llama a la tentación, dice. Y si lo prohibían tanto, con mayor razón, puede que haya empezado que era realidad esto que exacerbaba las pasiones amorosas. Sigue este apartado hablando de otros alimentos, pero que son procedentes del mar, fíjense ustedes, como por ejemplo las ostras, el pulpo o el saltamonte marino. No sé cuál es el saltamonte marino, pero el saltamonte dice acá, que han gozado y aún gozan de preferencias de los enamorados, quizás porque Afrodita, la diosa del amor y la belleza, nació de la espuma del mar, y por eso que todos los alimentos que vienen del mar vienen con ese espíritu afrodisíaco que hay a muchos hombres que les atrae mucho este tema, quizás porque razones ahí ocultas tienen para inclinarse por ese lado. Aunque dicen los mapuches que en la tierra también podemos encontrar varios afrodisíacos. Si no, vayan a darse una vuelta al centro, en calle San Antonio, a la famosa farmacia mapuche, donde a uno le van a vender unos afrodisíacos que dicen que son Padre y Señor mío. No hay quien se salve, son mejor que Viagra, dice la propaganda. Después tenemos el cuerno de rinoceronte. Y aquí nos estamos empezando a poner crueles. Una de las creencias más antiguas en el mundo del amor y que todavía está muy arriesgada en Oriente es de las mágicas propiedades del polvo del cuerno de rinoceronte. Yo creo que ese polvo ahora vale mucho más que oro, porque rinoceronte ya no nos quedan. En la India, debido a la insaciable demanda, el rinoceronte fue perseguido casi hasta su extinción, y hace unos 60 años el gobierno se vio obligado a crear reservas para proteger a esta especie, pero la superstición persiste y el cuerno de rinoceronte todavía se estima como afrodisíaco en la India y en el extremo oriente. Otro exquisito manjar muy estimado en Oriente como estimulante amoroso es la sopa del nido de ave, preparada como sustancia que a la cual se le agregan algunas partes de una golondrina, ya para poder darle un poquito más de sustento a este caldo. Y por otro lado también existe pruebas científicas, nos dicen que no existe una prueba científica, sin embargo se ha observado de que muchas veces
inexplicablemente todos estos subtilegios causan efecto. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez estábamos viendo en la casa, mi mamá es fanática de un programa que seguro ustedes conocen y rearche conocen, que se llama Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo, que ahora está acusada de no sé qué cosa, de fraude al fisco, no sé qué cosa está acusada, la pobre. Pero llegó un caso de afrodisíaco extremo. Había una señora que estaba muy enojada porque su marido estaba ofreciendo un afrodisíaco que era infalible, pero estaba hecho a base de gato. Este hombre se dedicaba a cazar gatos, los gatos los servía y los vendía en un mejunje que era tanto para untar como también una especie de jalea que había que servirse para poder tener potencia sexual. De ahí se le cayó toda la teoría al pobre hombre, porque después vino un entendido, un profesional en estos temas, y les dijo que no, que la creencia de que el gato tenía habilidades afrodisíacas no era por su carne o por sus huesos, sino que por su orina, ¿ya? Y era la orina del gato la que había que tomarse. Pero por ahí también salió otra versión de que era la uña de gato. Pero uña de gato también es una planta, es una cactácea. Entonces hay una tremenda desinformación y la gente de repente, por ignorancia o por querer aprovecharse también de los que no saben mucho, les venden a uno cada cosa que es mejor no probar si usted no conoce, ¿ya? Porque podría terminar muy mal sus últimos días. ¿Qué sucede con... Hay otras supersticiones que también hablan acerca del amor y el matrimonio. Esto quiere decir cuando ya los enamorados están unidos para siempre.